para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ya estamos en línea, hermano? Sean bienvenidos cada uno de ustedes, hermanos, igual los hermanos que están a la distancia. Les comentábamos que en este momento no está Carlitos, se fue a predicar. Por esta ocasión nos tocó exponer las escrituras, sagradas escrituras. Vamos a hacer una oración, hermanos. Señor Padre eterno, este día, Padre, le agradecemos porque estamos aquí para escuchar su palabra. Le pedimos humildemente, Padre, que abra nuestro corazón, nos dé la humildad de escuchar, Padre, y que, Padre, nos ayude a comprender su palabra bendita. Me pongo en sus manos, Padre, porque soy pecador. No soy digno de estar aquí, Padre, pero por la sangre preciosa de Jesús, estoy aquí, Padre. Se lo agradezco y le pedimos, Padre, que pongamos en conciencia, Padre, lo que se va a estudiar. También le pedimos por cada uno de mis hermanos, los que están prontos a llegar, que apresure sus pasos. También por Carlitos, Padre mío, que salió fuera, Padre, a trabajar en tu reino, a predicar la palabra. Lo ponemos en sus manos, Padre, y que lo haga llegar con bien a su destino, y que, así como lo hizo llegar, Padre, que lo haga regresar acá con nosotros, Padre. Ponemos tus manos, Padre, ponemos el estudio de hoy en sus manos, que sea guiado por su Espíritu, Padre. Cada uno de nosotros, hermanos, sabemos que somos salvos. ¿Tenemos conciencia de nuestra salvación? Cada uno de nosotros tenemos esa conciencia de esa gran salvación, ese gran regalo que Dios ha puesto en nosotros. El versículo 12 y 13 nos dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, teniéndome por fiel. ¿Somos fieles, hermanos, a la palabra del Señor? Aun cuando conocemos la palabra. Incluso mismo Pablo dice, me tuvo por fiel. No dice que yo era fiel, dice, me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. El punto número 1, conscientes de nuestra condición caída. Aunque conocemos la palabra, hermanos, aunque tenemos conocimiento de que Dios tuvo misericordia de nosotros, tenemos una condición caída. Tenemos conciencia nosotros, cada uno de nosotros, de la condición que tenemos nosotros delante de Dios. Tenemos conciencia, somos conscientes de nuestra salvación, somos conscientes de nuestra condición caída. En el versículo 13 dice, habiendo sido yo antes blasfemo. ¿Qué entendemos por blasfemo, hermano? ¿Alguien por ahí? ¿Qué entendemos por blasfemo? Malas palabras, dice la hermana. ¿Alguien más? Exactamente. Es un insulto, es una burla delante de alguna deidad, y en este caso, en este contexto, delante de Dios, directamente.
Eso es una blasfemia. Y mismo Pablo nos dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor. Bueno, ahí en la blasfemia, hermanos, si nosotros miramos en nuestro viejo hombre, en nuestra vieja manera de vivir, ¿éramos blasfemos, hermanos? Cada uno de nosotros. Éramos blasfemos. Hacíamos todo lo que a Dios le desagrada, lo que Dios aborrece. Dice, blasfemo, perseguidor. Recordemos que Pablo fue perseguidor de la iglesia. Recordemos que Esteban, cuando fue apedreado, dicen que las ropas fueron arrojadas a los pies de Saulo de Tarso, exactamente, antes de que el Señor le pusiera a Pablo. Era perseguidor de la iglesia. Nosotros en nuestro continuar vivir antes de llegar a la salvación, antes de llegar a estos momentos, antes de estar aquí, antes de poder haber conocido la palabra, aunque no éramos perseguidores así como Pablo, pero nos burlábamos y éramos perseguidores en que aquellas personas que veíamos predicar el evangelio, las señalábamos. Teníamos esta condición que mismo Pablo está describiendo. Dice, siendo perseguidor e injuriador. ¿Qué entendemos por injuriador, hermanos? ¿Es parecido? Parecido. Blasfemia es burlarse o injuriador es ultrajar, el que ofende, el que denigra, el que agravia, el que difama, el que insulta. Lo que está diciendo el hermano tiene ciertos caracteres que prácticamente casi son iguales. ¿Cuántas veces no ofendimos la palabra del Señor? ¿Cuántas veces no denigramos a aquellas personas que incluso nos llevaban el mensaje? Debemos estar conscientes de nuestra condición caída para poder ver y estar conscientes de nuestra salvación. Ese regalo tan grande que Dios nos ha dado. Si no comprendemos nosotros nuestra condición, ¿en qué condición estábamos? ¿En qué condición el Señor nos llegó a sacar? Si en estos momentos Dios no hubiera tenido misericordia, no hubiera hecho la obra en nosotros, ¿estuviéramos aquí? Estuviéramos injuriando, estuviéramos blasfemando. Y sin embargo, Dios tuvo misericordia, ¿no? Vamos a ir a un texto en referencia para reforzar lo que mismo Pablo le está enseñando a Timoteo, en la carta de Timoteo, en Efesios 1:5. Efesios 1:5. Perdón, Efesios 2, del 1 al 5. Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él nos dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Estábamos muertos, hermanos? Vemos desde la condición desde Adán y Eva cuando fue la creación. Cuando el Padre le dice a Eva, le dice a Adán y Eva que no comieran de ese fruto, porque si no morirán. Ciertamente ellos comieron el fruto y murieron. ¿Cómo ven ustedes?
espiritualmente. Es de lo que nos está hablando aquí. Que estábamos muertos espiritualmente. Hacíamos lo que hacía Pablo, blasfemábamos, injuriábamos, insultábamos, porque estábamos muertos. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Somos practicantes todavía de eso, hermano? Se supone que ya no, ¿verdad? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nuestra condición. ¿Qué condición teníamos antes de poder llegar a poder ver la grandeza y la gracia de Dios en nuestras vidas? Muertos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Aun estando nosotros muertos en el pecado, Dios nos dio vida juntamente con Cristo por su gracia, por ese regalo que nosotros no merecemos. ¿Estamos conscientes de nuestra condición caída? ¿Por qué les digo esto? Porque si nosotros tenemos conciencia de nuestra condición caída y en lo que estábamos en la antigüedad antes de llegar a la palabra de Dios, debemos de estar siempre alertas y tener esa necesidad de poder escudriñar las Escrituras, que es la palabra de Dios. Dios nos dio un regalo tan grande, pero también debemos estar conscientes que tenemos la condición caída, que estamos más inclinados al pecado. Por eso la necesidad de poder conocer más de Dios, de poder dejarse más de la mano de Dios. El mundo lo que nos regala es muerte, tal y como pasó en el Edén. Si nosotros no reconocemos nuestra condición caída, nunca vamos a reconocer la gloria de Dios. Porque podemos estar aquí sentados, escudriñar las Escrituras, pero si no tenemos la conciencia de lo que nosotros somos en realidad, jamás vamos a ver una diferencia en la gloria de Dios, la majestad de Dios en comparación con nosotros. ¿Qué dijo Isaías en capítulo 6? ¡Ay de mí! Porque soy de labios inmundos y mis ojos han visto a Dios. Cuando tuvo esa gran visión. ¿Por qué? Porque vio la gloria y la majestad de Dios y vio su condición. Vio la condición en la que él estaba. Job, tenemos otro ejemplo. Job era rico, tenía 10 hijos. La Escritura nos dice que era temeroso de Dios, honraba a Dios. ¿Teme a Dios usted? ¿Honra a Dios usted? ¿Cómo ven, hermanos? Tenemos temor a Dios, honramos a Dios. Ya explicamos la otra vez que el temor es la adoración a Dios. Tememos a Dios, honramos a Dios. Job temía a Dios y honraba a Dios. Cuando Dios le quita a sus hijos, sus riquezas, él todavía honraba a Dios. Cuando Dios le quita su salud, incluso su esposa, cuando estaba con un tiesto rascándose entre cenizas, su ayuda idónea, llega y le dice: todavía retienes tu integridad, maldice a tu Dios y muérete.
hasta ahí, Job dice la Escritura que no pecó. Pero vemos a lo largo de la historia que empezó a renegar del día de su nacimiento, empezó a renegar incluso hasta de su madre. Pedía a Dios que mandara a los que maldicen el día que maldijeran el día de su nacimiento. ¿Por qué? Porque Job no tenía en conciencia la condición caída que tenemos todos. Si no llegamos a comprender la condición caída que tenemos cada uno de nosotros, jamás vamos a comprender la gloria de Dios, la majestad de Dios, la santidad de Dios. Vamos a ir a Job, viendo nada más las palabras de Job y poniendo, para que pongamos en conciencia nuestra condición. Job, capítulo 42. ¿Estamos conscientes de nuestra condición caída? Job, capítulo 42, versículos del 1 al 6. Después de que pasó todo esto, todo ese proceso con Job, vemos que al principio la Biblia dice que, la Escritura nos dice que Job era temeroso de Dios y servía a Dios. Pero faltaba algo. Job no estaba consciente de su condición caída. Dice, respondió Job al Señor y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí. Después de que él quería maldecir su día, después de que él estaba hastiado de todo lo que le estaba pasando, después de un tiempo, él llega a reconocer su condición caída y llega a reconocer la majestad, la gloria de Dios. Dice, maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué ven? La gloria de Dios, la grandeza de Dios. Llegó a comprender su condición caída. Dice, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Por qué tuvo por qué ese testimonio de Job? ¿Por qué Job llegó a esa conclusión? Job llegó a esa conclusión porque llegó a ver su condición caída. Si nosotros leemos la Escritura, hemos creído a Cristo, pero no tenemos conciencia de nuestra condición caída, jamás vamos a contemplar la grandeza de Dios, la majestad, la gloria de Dios. Y vemos en el relato de Job que él llegó a comprender su condición para poder llegar a comprender, a contrastar lo que Dios es y en la posición que nosotros estamos. Punto número 2. Conscientes del amor de Dios. Conscientes del amor de Dios. ¿Estamos conscientes del amor de Dios? ¿Estamos conscientes de ese gran amor que Él ha tenido con nosotros? Conscientes de la salvación, conscientes de nuestra condición caída y conscientes de ese gran amor que Dios es. En el versículo 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe
el amor que es en Cristo Jesús. Consciente del amor de Dios. Nos dice que, pero la gracia, ¿qué es gracia, hermanos? Un regalo, un favor inmerecido. Exactamente. En Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia, porque por un regalo sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios. El amor de Dios. También nos dice, pero por gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe. ¿Tenemos fe, hermanos? Qué bueno que tenemos fe, hermanos. ¿Qué es la fe? Exactamente. Hebreos 11:1. Esa es la fe que debemos tener. Tenemos que ser conscientes también de la fe, porque muchas veces decimos tener fe, pero no sabemos ni qué es fe. Pero si quieren vamos a ese versículo para que lo vean claramente ustedes. Hebreos 11:1. Ya lo dijo mi hermano Rafita. ¿Lo tenemos, hermanos? Y aquí en este versículo, como dice mi hermano Rafa, ahí nos explica qué es la fe. Debemos estar conscientes también qué es la fe. Es pues la fe, la certeza, el conocimiento, estar seguros. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción, estar convencidos de lo que no se ve. Esa es la fe. Porque si preguntamos allá afuera a cualquier persona, todos nos van a decir que tienen fe. Ese es el problema, que todos tienen fe. Pero ¿cuál es la verdadera fe? Aquí mismo Hebreos nos lo está mencionando y nos lo está aclarando en el capítulo 1, 11:1. Dice más adelante: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe, el amor, que es en Cristo Jesús. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe que es en Cristo Jesús. Ese es el punto número 2. Ya entendimos qué es el amor de Dios. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese gran amor que Dios ha tenido con cada uno de nosotros. Primera carta de Juan. Capítulo 4. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo del 7 al 11. Dice así: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios,
sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros, conscientes de ese gran amor de Dios. Pero si no tenemos conciencia de nuestra condición caída, tampoco vamos a tener conciencia, no vamos a ser conscientes del gran amor de Dios, de ese gran amor que mostró en su gracia, en ese regalo inmerecido, ese regalo que nosotros no merecemos. Pero sin embargo, por la sangre de Cristo, Dios nos permitió, por su misericordia, estar aquí en estos momentos, llegar a conocer su palabra. Pero como les repito, si no estamos conscientes de nuestra condición caída, nuestra condición pecaminosa, jamás vamos a ver la gloria, la grandeza de Dios, ni tampoco vamos a ser conscientes de su gran amor que ha tenido con cada uno de nosotros. Punto número 3. Conscientes de la obra de Cristo. El versículo 15 nos dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. ¿Cómo se siente usted, hermano, hermana? Dice el mismo Pablo, es palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Éramos pecadores, hermanos? Injuriadores, blasfemos. Si no tenemos conciencia de nuestra condición caída, no vamos a ser conscientes del amor de Dios, ni tampoco vamos a ser conscientes de la obra de Cristo. En la antigüedad les daba temor. Incluso el nombre de Dios, ya se verá en otras clases, el nombre de Dios incluso fue perdido porque tenían miedo pronunciar el nombre de Dios. Juntarse con aquellas personas que se reunían a estudiar la palabra. Eran más conscientes. ¿Por qué? Porque si nosotros desobedecíamos, pecábamos directamente contra Dios, venía el castigo directamente, a veces al instante. Vemos en Hechos a Ananías y Zafira, cuando mintieron, cuando prometieron sus tierras al servicio para Dios. Cuando mintieron, ¿qué les pasó? Castigo vino inmediatamente. Pero la Escritura dice que la ira de Dios está siendo retenida por la palabra de la cruz. Esa misericordia que ha tenido con nosotros. Dice, palabra fiel de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. No estamos diciendo, hermanos, que no somos pecadores, porque somos pecadores. Por eso estamos haciendo conciencia de nuestra condición caída. Vamos a ver la obra del Señor Jesucristo. En Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, del 5 al 11. Filipenses capítulo 2, del 5 al 11. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así:
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La obra del Señor Jesucristo. Él teniendo la forma de Dios, Él siendo igual a Dios, Él siendo el creador de todo. Juan 1, lo podemos leer, Juan 1 dice que por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Juan 1:2. Y sin embargo, esa obra que Él vino a hacer a esta tierra, Él se vino, dice, y estando en la condición de hombre, Él se humilló. Asimismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Estamos conscientes de esa obra que vino a hacer el Señor Jesucristo a esta tierra? Si estamos conscientes de nuestra condición caída, nuestra pecaminosidad, vamos a llegar a tener conciencia y ver más en claro el amor de Dios en nuestras vidas. Y con lo consiguiente, vamos a tener más en consideración la obra del Señor Jesucristo aquí en esta tierra. Punto número 4. Conscientes del propósito de nuestra salvación. Conscientes del propósito de nuestra salvación. ¿Sí estamos conscientes, hermanos, de nuestra salvación? ¿Y el propósito de nuestra salvación? ¿Cómo ven, hermanos? ¿Estamos conscientes del propósito de la salvación? ¿Cuál es el propósito de nuestra salvación? ¿Mande? Exactamente. Para honra y gloria de Dios. En el versículo 16 dice así: Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer para vida eterna. Dios lo ha recibido en misericordia y ha sido ejemplo. Ha sido ejemplo para los de allá afuera, para los que nos rodean. Ha sido ejemplo para que, dice aquí Pablo, para ejemplo a los que habrían de creer para vida eterna. No tan solo aquí en la iglesia, porque aquí en la iglesia, puros hermanos. Allá afuera con aquellas personas que nos trabajamos, aquellas personas que nos rodean, aquellas personas que están en contacto continuamente con nosotros. ¿Somos testimonios para ellos? ¿Para que Dios obre en su vida? ¿Somos testimonio para aquellas personas para que Dios trabaje en sus vidas? ¿Somos herramienta de Dios para aquellas personas? Así como lo fueron aquellas personas que nos llegaron a predicar a nosotros. ¿Somos esa herramienta de Dios? Porque aquí Pablo dice,
Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer para vida eterna. Debemos estar conscientes, hermanos. Si no estamos conscientes de nuestra condición caída, no vamos a tener conciencia del amor de Dios, la obra de Cristo y el propósito de nuestra salvación, que es honrar a Dios. ¿Cómo? Dando testimonio a aquellas personas que nos rodean, trabajando para el reino, trabajando para Dios. Vamos a ir a un último versículo, primera carta de Pedro, incluso la que estamos estudiando en las mañanas. Primera carta de Pedro, capítulo 2. ¿Lo tenemos, hermanos? Primera carta de Pedro, capítulo 2, del 9 al 16. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Qué es la misericordia, hermanos? Misericordia. Exactamente. Aquí directamente Dios tuvo misericordia de nosotros. Miseria y cordia, cardio. Que Dios tuvo un corazón y se compadeció de la miseria de nosotros, de lo miserable que éramos nosotros sin Él, de nuestra condición caída. Esa es la misericordia que tiene con nosotros. Que Él, viendo nuestra miseria, viendo nuestra condición caída, cómo estábamos sin Él, envió a su Hijo por amor a cada uno de nosotros. Y por esa misericordia, por eso que Dios vio en nosotros, esa miseria, miserables que éramos nosotros sin Él, tuvo compasión y aquí estamos. Aquella gracia, aquel regalo que Él nos dio. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifican a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. No somos salvos por obras, pero somos salvos para buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda instrucción humana, ya sea al rey como superior y a los gobernantes como por enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien
hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. No, dice, como libres. Cristo nos vino a dar libertad, libertad del pecado. ¿Pero qué dice así? Como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. El propósito de nuestra salvación, ser testimonio a aquellos que nos rodean. Punto número 5, conscientes de que nuestra salvación es para gloria de Dios. Conscientes de que nuestra salvación es para gloria de Dios. Y lo vemos en este mismo versículo, en estos textos, primera de Pedro, que es para gloria de Dios. ¿Es consciente usted, hermano, de su condición pecaminosa? ¿Es consciente del amor de Dios? ¿Es consciente de la obra de Cristo? ¿Consciente del propósito de nuestra salvación? No ignoremos, hermanos, que fuimos salvos por esa divina gracia y la sangre del Señor Jesucristo. Seamos conscientes, como dice Pablo. Esperemos, hermanos, si esto que fue expuesto sirva para edificación para cada uno de ustedes, porque sirve para edificación en mí mismo. Porque hay veces que nosotros olvidamos nuestra condición y de dónde venimos, de dónde fuimos, de dónde Dios nos sacó. Y con eso nunca vamos a llegar a ver como Job, como Isaías, como Sansón. Sansón no vio la gloria de Dios hasta que estuvo amarrado en 2 pilares y entonces se arrepintió. Así que, hermanos, yo los animo a que sigan estudiando y puedan checar todos esos puntos. Vamos a hacer una oración. Señor Padre eterno, hoy le agradecemos por este hermoso día. Gracias por tu palabra bendita. Gracias por esos testimonios que usted nos dejó en las Escrituras, para ser más conscientes, Padre, de tu misericordia, de tu grandeza, de tu santidad, Padre. Porque si no comprendemos, Padre mío, en qué condición estamos y que necesitamos de usted, de su palabra, de su nutrición diaria, Padre. Estamos en el mundo, Padre, y si no tenemos conciencia del pecado, de lo que nosotros somos, nunca vamos a llegar a agradarle, Padre, y nunca vamos a ver su grandeza. Ponemos nuestras vidas en sus manos, Padre, y que nos haga comprender esto, Padre. Todo sea para la honra y la gloria de usted. Si alguna persona hay de aquí que no conozca de ti, Padre, abre su corazón, Padre. Abre su corazón, Padre, y que pueda llegar a conocerlo. Que usted se dé a conocer a Él y que llegue a conocer la grandeza de su amor y el sacrificio de su Hijo. Ponemos todo en sus manos, Padre, y le damos gracias en nombre precioso de su Hijo Jesús. Amén.